Listo. Entonces, como les decía, ahora lo que vamos a estudiar son las condiciones de equilibrio y tenemos que aplicar las dos condiciones, la de la fuerza y la de la rotación. La fuerza nos está diciendo es que el centro de masa no se va a trasladar, bueno, por lo menos que no va a tener aceleración. La del torque nos está diciendo es que no va a rotar nuestro cuerpo. Yo no puedo quedarme solo con una de ellas para el equilibrio. Si yo quiero el equilibrio ya de un cuerpo real extendido, no de un punto, sino un cuerpo extendido, yo necesito aplicar las dos condiciones. Como ustedes pueden ver abajo en esos diagramas, aquí en este primer diagrama, en este que tenemos aquí, le estoy haciendo énfasis en este, tenemos que la sumatoria de fuerzas vale cero, pero no es cierto que la sumatoria de torques valga cero, porque esas dos fuerzas están generando un torque alrededor del centro, entonces este va a rotar. No se va a trasladar, pero va a rotar. Entonces no se cumple la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de torques es igual a cero. Entonces, ojo porque sumatoria de fuerzas igual a cero no implica que la sumatoria de torques valga cero. La segunda figura que tenemos aquí nos muestra un caso en el que la sumatoria de torques vale cero. Miren que el primer torque vale L por F, el de la fuerza a la izquierda, digamos, y el de la fuerza a la derecha da menos un medio de L por 2F, o sea, nos da menos L por F. Entonces, si yo sumo los torques, me daría cero, pero la sumatoria de las fuerzas no me dio cero, me da 13F hacia arriba. Entonces, este es un cuerpo que no va a rotar, pero es un cuerpo que sí se va a trasladar hacia arriba. Entonces, otra vez, para que no tengamos realmente aceleraciones ni angulares ni traslacionales, necesitamos asegurar que tanto la sumatoria de fuerzas como la sumatoria de torque nos dé cero. Y en cambio, esta última figura sí nos muestra un cuerpo que realmente queda en equilibrio, porque la sumatoria de fuerzas me da cero, dos fuerzas hacia arriba, dos F hacia abajo, la sumatoria de fuerzas total me da cero, y además la sumatoria de torques también me da cero. Esta partícula que tenemos, perdón, esta fuerza aquí nos ejerce un torque que va en esta dirección, o sea, positivo. Esta que tenemos en este punto de contacto nos ejerce un torque que va en esta dirección, o sea, negativo. Esta que tenemos acá no ejerce torque respecto al centro de masa. Vamos a ver si se actualiza. No se ha actualizado. Ya, no entiendo qué le pasa. Entonces, Teams. Entonces, tenemos, digamos que en este caso, tanto la sumatoria de fuerzas como de torques vale cero. Y eso es lo importante. Cuando estamos hablando del equilibrio del sólido, ustedes básicamente tienen que hacer dos cosas. Asegurarse que la sumatoria de fuerzas valga cero y de que la sumatoria de torques también valga cero. Eso es simplemente lo que significa el equilibrio del sólido. Ahora bien, como estamos hablando de torques, ustedes ya no pueden poner que todas las fuerzas están en el centro de masa, como hacíamos anteriormente con los diagramas de equilibrio, los diagramas de cuerpo libre. Ahora tenemos que colocar las fuerzas específicamente en los puntos que ya se están actuando, porque habrá unas que hacen torques y entonces dependerá de dónde las ponemos. Entonces siempre es muy, muy importante que ustedes pongan ahora en los diagramas de fuerzas dónde están actuando esas fuerzas, cuáles son los puntos de contacto de acción de esas fuerzas. Eso también es importante tenerlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, hacer que la sumatoria de torques y de fuerzas valgan cero. Ojo que eso no quiere decir que esté quieto, podría estar con velocidad constante y con velocidad angular constante, pero pues vamos a asumir es simplemente que están quietos y ahí también se cumple que la aceleración vale cero. Entonces eso es lo que quiere decir, por ejemplo, en cuanto al equilibrio, es que si uno quiere, por ejemplo, que no se voltee algo o que ustedes no se caigan, su centro de masa, que es en donde actúa la fuerza de gravedad, centro de gravedad, tiene que estar, digamos, esa proyección tiene que estar sobre el punto de contacto. Por eso es que uno es mucho más estable cuando tiene las piernas un poco más abiertas, un poco abiertas que cuando las tiene completamente juntas o cuando está parado en un pie. Cuando ustedes están parados en un pie, por ejemplo, ustedes lo que están tratando siempre de balancear es que no haya un torque que le haga la gravedad a ustedes, porque ese torque es el que les va a hacer rotar y caerse. Ustedes lo que están buscando es que la proyección pues, de su peso pase sobre la base de su pie,
Por eso es que es tan difícil. Cuando yo pongo mis dos pies, es más fácil sostenerme porque tengo una base más grande en donde no hay torque neto de la gravedad para tumbarme, ¿cierto? Ahora, si yo abro mucho los pies, ya tengo ese otro problema porque pues de pronto no tengo suficiente elasticidad y me quedo ahí pate abierto, pero la idea es, digamos que por eso ustedes cuando van, por ejemplo, en un bus o algo así, no sé si lo han notado, si han tenido, prepandemia, habían tenido que coger una flota llena, un Transmilenio, entonces uno la estabilidad la logra es con los pies un poco abiertos, entonces cuando frena el bus o algo así, uno con los pies más abiertos no se cae, pero si uno tiene los pies junticos, no tiene casi estabilidad. Y en uno de esos buses tan llenos como ese Transmilenio, a veces uno llegaba y medio movía un pie y le aparecía otro pie ahí encima, entonces uno perdía como ese espacio de soporte y era terrible. Entonces, esa es la idea del equilibrio, ¿sí? Y por eso, digamos, las mesas tienen cuatro patas, las más estables, porque precisamente lo que estamos generando es un área tan grande, pues que la acción de la gravedad no va a generar un torque para hacer rotar mi mesa. Pero si yo le quito una pata a mi mesa, ahora queda solo con tres patas, entonces la base, digamos, donde no hay torque de la gravedad es más pequeña, y pues obviamente con dos patas ya se vuelve un equilibrio completamente inestable y no la puedo sostener, ¿sí? Se me va a caer porque va a haber un torque. También pues eso es importante, por ejemplo, en los carros. Entonces ustedes han visto que hay unos carros que son altos y unos carros que son bajitos. Entonces uno sabe que los carros entre más bajitos tienen más estabilidad. ¿Y por qué es eso? Digamos que uno está viendo es que el torque que podría ser la gravedad, digamos que no se va a salir del área y va a ser pequeño. Pero los carros altos tienen la ventaja que no se van a lastimar en un hueco, ¿no? Por ejemplo, cuando cojan un hueco y cosas así. Y uno, por ejemplo, se hace muchas pruebas en los buses para que cuando un bus gira a una velocidad muy alta, el bus se inclina. Y el bus, entonces, el bus cuando está girando no está así horizontal, estamos viendo el bus desde atrás, sino que el bus como que hace un poco ladeado, ¿cierto? Por los amortiguadores, uno queda muy despichado, el del centro queda despichado y el otro queda estirado, y entonces el centro de masa, pues ya no está pasando por aquí, por la base, sino que está pasando por acá, y entonces obviamente entre más rápido vaya mi bus, más inclinado va a estar, ¿cierto? Entonces va a llegar un momento en que el centro de masa pues va a quedar por fuera de la base de sostenerse y se va a volcar. Entonces esto también lo estudian mucho, por ejemplo, para la estabilidad de los transportes de carga y estas cosas, pues porque no sería una buena idea que se estuvieran volcando los buses en las curvas, entonces eso le da una velocidad máxima de rotación y demás. Entonces, eso es lo que vamos a ver y empecemos con una pregunta conceptual para repasar un poco. Entonces, la figura nos da 6 vistas aéreas o por encima de una barra uniforme en donde actúan dos o más fuerzas perpendicularmente a la barra. Eso es bueno porque como son perpendiculares, pues el torque es fácil de calcular, R cruz F, y el ángulo entre R y F pues es 90 grados. Dice, si las magnitudes de las fuerzas se ajustan apropiadamente, pero sin ser nulas, ¿en cuáles situaciones esas barras podrían estar en equilibrio? Entonces, por ejemplo, ¿será que en la primera situación, en la situación A, es posible que esa barra esté en equilibrio? ¿Ustedes qué dicen? No, no puede ser. ¿Cómo? No te escuché, qué pena. Señor, Recordemos que equilibrio, vamos a ver si sí, como tú dices, sumatoria de fuerzas debe valer cero y sumatoria de torques debe valer cero. Entonces, ustedes pueden ajustar las fuerzas, las pueden ajustar, entonces uno podría, sin hacerlas cero, ¿no? Porque pues ahí se pierde la pregunta. Las pueden ajustar, pero observen que, digamos, si yo me paro, no sé, y ustedes pueden escoger el centro de masa, pero también pueden escoger una esquina como origen, lo que ustedes quieran. Si yo me paro, digamos, aquí en el centro de masa, esta fuerza va a hacer un torque en esta dirección y esta fuerza va a hacer un torque en esta dirección. Esos dos torques se están ayudando porque si ven que tienden a hacer rotar en la misma dirección a la barra, este torque me da negativo, este torque también me da negativo. Y entonces no hay forma en esta primera figura de que la sumatoria de torques me dé cero, porque los dos torques se están ayudando. Es como si ustedes tuvieran la suma de dos números positivos, más uno y más dos.
Ustedes pueden cambiar estos valores, pero sumar dos números positivos, o sea, si los dos números siempre se suman, no vamos a tener posibilidades de que se nos cancelen, ¿sí? O si fueran los dos negativos, -1, -2, igual, no se va a poder cancelar. O sea, nosotros necesitamos que compitan las fuerzas entre ellas y que compitan los torques también. Esa es como la parte clave. En la figura B, por ejemplo, hacer que la sumatoria de fuerzas valga 0, uno podría hacer que esta de acá sea muy grande y compense a estas dos que van para abajo. Entonces uno podría hacer que la sumatoria valga 0. Pero, otra vez, si yo escojo cualquier origen, digamos el centro de masa, esta fuerza la va a hacer rotar en esta dirección y esta la van a hacer rotar en esta dirección. Y otra vez se están ayudando. Van en la misma dirección. Entonces no hay manera, otra vez, en este caso, no hay manera en que yo pueda obtener sumatoria de torques igual a 0. O sea que esta figura, bueno, esta configuración tampoco puede estar en equilibrio. No se puede. No compiten los torques. Tercera figura. Tenemos dos fuerzas hacia abajo y una fuerza hacia arriba. Entonces podríamos hacer que la fuerza que va hacia arriba sea grande. ¿Listo? Y eso compensa las dos de abajo. Y ahora miremos los torques. Este torque tiende a hacerlo rotar así, este torque tiende a hacerlo rotar así, y este torque tiende a hacerlo rotar así. Entonces, este y este se están ayudando, pero este está compitiendo. Va en dirección contraria. Y entonces aquí sí podríamos tener que sumatoria de torques valga 0 y sumatoria de fuerzas también valga 0. Entonces, en esta situación probablemente sí se podría. ¿Ok? Entonces, en esta situación C, sí. En la situación D, piénsenlo ustedes un momento. ¿Qué creen? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces espero que lo hayan pensado. En la situación D tendríamos el mismo problema, ¿cierto? Yo puedo escoger cualquier eje y esto es uno de los, cualquier origen. Es una de las ventajas de este tipo de estudios del equilibrio. Yo puedo escoger y sumar los torques. Si yo me paro respecto a este punto, la sumatoria de torques me tiene que dar 0, porque si no, no estaría en equilibrio. Y si yo me paro en este punto, la sumatoria de torques también me tiene que dar 0. No puede ser que me dé 0 respecto a un origen y me dé diferente 0 respecto a otro, porque yo no tendría el cuerpo en equilibrio realmente. Entonces, esto es una gran ventaja en estos estudios. Entonces, yo me puedo parar donde yo quiera. Por ejemplo, me puedo parar acá para, digamos que estas dos están muy cerca, yo puedo anular esos dos torques y me va a quedar que esta partícula, bueno, esta fuerza tiende a hacerlo rotar así y esta tiende a hacerlo rotar así, que es el mismo círculo, ¿cierto? Una va así, la otra va así, o sea, se están ayudando. Y entonces, otra vez aquí yo no puedo tener sumatoria de torques igual 0. La... Sí, sería así. Y así sucesivamente, digamos, es como ustedes pueden ir viendo, pues, esos efectos. Yo me puedo parar, por ejemplo, aquí en esta dirección, anulo el torque de allá. Entonces tendría que estas dos fuerzas que van hacia arriba tienden a hacerlo rotar en esta dirección y esta que va hacia abajo tienden a hacerlo rotar en esta dirección. Y esto implica que si están compitiendo, una va en una dirección, la otra en otra dirección. Y entonces aquí de pronto sí se puede también anular. Entonces, de nuevo, el concepto de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas valga 0 y la sumatoria de torques también valga 0. Eso es que un cuerpo está en equilibrio. Entonces, ahora hagamos este otro problema. Dice, la figura, es otro ejemplo, ¿no? La figura le muestra una vista superior de una barra uniforme que está en equilibrio estático. Entonces, sumatoria de fuerzas y de torques vale 0. ¿Puede encontrar usted la magnitud de las fuerzas desconocidas F1 y F2 balanceando las fuerzas? B. Si usted desea encontrar la magnitud de F2 usando el balanceo de torques,
La ecuación del variación de torques, ¿dónde debería colocar el eje de rotación para eliminar F1 de la ecuación? La magnitud de F2 resulta ser 65 newtons. Entonces, ¿cuánto es la magnitud de F1? Pues la idea es que ustedes les dieron esto. Entonces, tienen una fuerza de 20 newtons a la izquierda. Tienen una barra que tiene una longitud total de 4 más 2, 6, más 1, 7, más 1, 8. 8D. Pero no nos dieron D. Tienen otra fuerza de 10 newtons que va hacia abajo, una fuerza F1 desconocida y una fuerza de 30 newtons hacia abajo desconocida y una fuerza F2. Nos dicen que están en equilibrio estático y básicamente nos están preguntando cuánto vale F1 y cuánto vale F2. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, para resolver esto, si nosotros no supiéramos de rotaciones, haríamos simplemente sumatoria de fuerzas en dirección horizontal, la vamos a llamar Y, igual 0. Y esta ecuación nos daría lo siguiente. Positivos tendríamos 20 más F2, eso nos daría en la dirección positiva, menos 10 menos F1 menos 30. Y queremos que todo esto valga 0. Pero entonces observen que es una ecuación con dos incógnitas. Aquí la voy a resumir. Esto me haría 20 menos 10 menos 30, 20 menos 40, o sea, menos 20. Entonces esto me daría F2 menos F1 menos 20 igual 0. Entonces, como pueden ver, es una ecuación, pero con dos incógnitas. Y ahí está el problema, que no lo puedo resolver el sistema, porque me faltan más condiciones. Y no hay más fuerzas horizontales ni nada de esas cosas. Entonces tenemos que irnos a los torques, porque como nos dijeron que esto está en equilibrio, tenemos entonces que hacer que la sumatoria de torques valga 0. Sumatoria de torques igual 0. Pero recordemos, un torque es R cruz F. Y si un torque es R cruz F, ustedes tienen que escoger desde dónde medir el R. Y aquí es la clave. Esta es la clave de todos estos problemas. Ahora presten atención, porque si ustedes entienden este truco, pues puede ser un truco, pero es simplemente la forma de hacerlo, pues van a poder hacer todos estos problemas. La sumatoria de torques nos tiene que dar 0 independiente del origen que escojamos. Si ustedes quieren despejar a F1 y a F2, ¿dónde pondrían el origen para calcular sumatoria de torques? Pueden escoger varios orígenes. O sea, pueden hacer varias sumatorias de torques para diferentes orígenes. ¿Dónde pondrían el origen? Les voy a dar el ejemplo. Señora, Se, se podría poner en F1 en F2 para que cualquiera, digamos, para que el torque se anulara, para que fuera cero, ¿no? excelente. Sí, eso es lo que hemos dicho un par de veces. Y eso es lo que hay que hacer. Y entonces les voy a dar el ejemplo de no hacerlo. Digamos que si yo me parara, por ejemplo, acá, quiero calcular el torque respecto a este punto. Respecto a ese punto, la sumatoria de torques me tiene que dar 0. Entonces la voy a escribir acá. Sumatoria de torques me tiene que dar 0. Calculemos los torques. Vamos a coger positivo saliendo y negativo entrando. Entonces, obviamente cancelé el torque de la fuerza de 20 newtons porque pasa por el origen. Y empiezo a calcular cuánto es el torque de esta fuerza. De 10 newtons. Entonces ese me da negativo. Me daría menos 4D por 10. Esta es la distancia. 4D por 10. Luego me queda el torque de F1, que sería menos, ese también es negativo, menos 6D, la distancia total, por F1, 6. Luego me queda el torque del de 30, que sería menos 7D por 30. Y luego me queda el de F2, que es positivo. Entonces me quedaría más 8D por F2. Listo. Entonces, con esto voy a simplificar. Miren que puedo factorizar. Tendría 0 igual a D factor D. Esto me da menos 40. Esto me da menos 6 por F1. Esto me da menos 21. Y esto me da más 8F2. Entonces, D no interesa. ¿Sí ven? Entonces lo puedo quitar, lo puedo pasar a dividir. Me quedaría 0 igual. Menos 40 menos 21 me daría menos 61. Menos 6F1 más 8F2. Y entonces miren que aquí me surgió una segunda ecuación con dos incógnitas. Ya tenemos una acá.
Entonces tendríamos ya dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ya podríamos resolverlo, pero hay una forma más sencilla de hacerlo que fue precisamente la que propuso Daniela. Y es, como yo tengo libertad de escoger el origen, yo podría más bien, por ejemplo, escoger de origen, voy a hacer un poquito más grueso, escoger de origen, por ejemplo, este punto. ¿Con qué objetivo? Cuando yo cojo ese punto como mi origen, vamos a ver, a esperar a que salga, ya salió. Cuando yo escojo ese punto como mi origen, yo estoy cancelando el torque de F1. O sea que aquí solamente me van a aparecer los torques de F2. Y entonces estoy resolviendo un poco más fácil mi sistema. Entonces la sumatoria de torques alrededor de ese punto naranja también tiene que darme cero, porque está en equilibrio. Y esa es la gran ventaja de los torques. Ustedes se pueden parar donde quieran y hacer todas esas sumatorias. O sea, se pueden inventar un montón de ecuaciones. Y entonces aquí nos daría sumatoria de torques igual a cero igual a. Entonces, respecto a este punto, vamos a empezar con el de 20 newtons. Este me daría negativo porque todo esto es el brazo y esta sería mi fuerza. Entonces, el producto cruz de eso eso tiende a hacer rotar en esta dirección. Cierro mis cuatro dedos en esa dirección, me da el pulgar entrando. Entonces, me daría menos 6D por 20. Luego calculo el torque de esta fuerza respecto a ese origen. Ese me da positivo, ya tiende a hacerlo rotar así. Más 2D por 10. Si ven que toca tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es el R respecto al origen? El de F1 no hace torque. Yo creo que es positivo, es negativo. Es negativo. ¿Cuál fue el que dices que da negativo? ¿El de 10? David. No, perdón, me equivoqué. ¿Está bien? Ah, listo, todavía. No hay problema. Luego el de F1 entonces no lo tengo en cuenta porque yo precisamente me paré ahí para no tener en cuenta su torque. Luego miramos el de 30 y eso me daría más D por 30 porque esta es la distancia que tenemos entre las fuerzas respecto a este origen. Y finalmente me quedaría el de F2, que sería, ese lo tiende a hacer rotar así, ese es positivo, entonces sería más 2D por F2. Voy a volver a hacer el truco de factorizar el D, que no me Profe, interesa. Señor, ¿el del 30 no es negativo? ¿O estoy mal? sí señor, está bien. Muchas gracias. Entonces Listo. sería menos 120 más 20 menos 30 más 2F2. Todo esto vale 0. Paso a dividir la D. Y entonces miren que aquí ya podemos, todos estos son números, ya podemos despejar. Tendríamos menos 120 más 20 me daría menos 100, menos 30 me daría menos 130, más 2F2 igual 0. Y esto implicaría entonces que 2F2 es igual a 130, por lo tanto, F2 es igual a 130 sobre 2. Y listo, esto nos daría 65 newtons. Entonces miren que escogiendo apropiadamente el origen, ustedes pueden crear nuevas ecuaciones para resolver todo más fácil. Y si ustedes quisieran calcular F1, entonces tendrá que anular a F2, y entonces pues uno escogería de origen este punto, ¿cierto? Con eso calculo el torque, perdón, anulo el torque de F2, no estoy anulando la fuerza, estoy anulando el torque de F2, y me queda como incógnita solamente F1. Ya les queda a ustedes ahí para que lo resuelvan. Entonces, este es el truco, la parte importante, digamos, del equilibrio estático. Ustedes no tienen solo una ecuación de torques, sino que tienen muchas, dependiendo en qué parte se paran. Y ese es el gran truco de esto. Yo puedo escoger muchos sitios, seguir haciendo sumatoria de torques igualándolas a cero y así puedo despejar todos mis problemas más rápidamente, más fácilmente. Esta era como la introducción que quería hacerles. Con esto terminamos ya nuestra clase del día de hoy. Gracias por su atención. Y chicos, hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios. Ya no nos falta nada para acabar el curso. Ya ustedes deben sentir que algo deben haber aprendido. Toca practicar para que realmente se les afiance. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Les voy a mandar la guía entonces del laboratorio más tarde y que estén bien. Cuídense, por favor. Profe, gracias. Que tenga un buen Profe, día. da- Con mucho gusto. Señora.
¿Queda algún otro tema por ver? No, este tema de equilibrio estático simplemente vamos a seguir haciendo muchos ejemplos porque ya lo vimos, es sumatoria de torque es igual 0 y sumatoria de fuerza es igual 0. Y ya, no vamos a ver más. Obviamente física mecánica queda mucho más, pero no vamos a ver más. Y otra pregunta, ¿y el parcial es en la primera semana de parciales o en la segunda? Es en la primera, como habíamos quedado en la primera clase del semestre, sí, es en la primera el jueves. Listo, profe, vale. Muchas gracias. Sí, lo que voy a hacer es que esa primera semana de parciales, o sea, la próxima semana son clases normales y todo esto, y la que le sigue es la primera semana de parciales. Entonces, ese lunes es, ¿cuándo es que es festivo? ¿La próxima semana es que es festivo? Este fin de semana, profe. Este que viene es festivo, entonces tenemos solo 2 clases la próxima semana. Es para ya terminar, digamos, haciendo más ejercicios, o sea, ejercicios, para, pues, ojalá que eso les sirva a ustedes y afianzar este tema de equilibrio. Y en la primera semana de parciales, vamos a hacer una votación para ver ustedes cuándo quieren que hagamos una sesión de solución de dudas, ya sea el lunes, que son 2 horas, o el martes, que es solo 1 hora, para el parcial. Profe, el parcial es el 12, ¿no? El parcial es en 2 semanas, sí, en 15 días. El 12 de noviembre. No sé, es en 15 días. Sí, Listo, sí. listo. Vale, profe, gracias, que estés bien. Listo, que Gracias, estén muy bien. profe. Con gusto, hasta pronto.